todo. Amén. Nuestro coro dice hermano Toño. Gracias a Dios. El Señor, ¿verdad?, nos conceda. Para ello, obviamente necesitamos, así como nuestros hermanos, darle al Señor para la iglesia los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Ellos cantan y han cantado para esta iglesia en estas dos ocasiones, en la mañana y ahorita. Pero para que lo puedan hacer de esa manera tan bonito, amados hermanos, ustedes ya se podrán imaginar, nuestro hermano Benjamín nos podrá decir todo lo que tienen que hacer, todo lo que tienen que enseñar, los sacrificios que tienen que hacer. Y el resultado es esto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Nos ha bendecido el coro? Con el mensaje, ¿verdad?, de la palabra de Dios. El mensaje que nos han traído hoy es el velo roto. Ese es el mensaje que nos han traído. Y bueno, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña. Después que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le dijo a su pueblo que construyera un tabernáculo llamado el tabernáculo de reunión. Y así caminaron por el desierto durante muchos años. Este tabernáculo de reunión era el lugar de adoración, el lugar de sacrificios, pero principalmente era el lugar donde la gloria de Dios estaba. Y había separación entre los diferentes lugares, santuarios que había en el tabernáculo. Era una tienda de campaña, pero muy grande. De esta manera, amados hermanos, también el tema de hoy es el velo roto. Señor, te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Queremos presentarnos delante de ti, como siempre, buscando tu rostro, suplicándote, Señor, que tomes en tus manos nuestras vidas y que nos des, Señor, este privilegio, Padre, que tú, mi Dios, dice tu palabra, has concedido a los que te aman, el poder recibir, mi Dios, tu palabra, el poder atesorarla en nuestro corazón, el poder, Señor, pedirte sabiduría para aplicarla en nuestra vida y agradarte, Señor, pero todo ello para que sea de bendición para las personas que nos rodean, para que las personas puedan encontrar a Jesucristo en su vida, viendo a Jesucristo en nuestra vida. Señor, te damos gracias, porque todo ello es el producto, mi Dios, es el resultado, es la consecuencia de lo que tú hiciste, mi Dios, en la cruz del Calvario. Señor, al meditar en tu palabra, te ruego, Padre, tu permiso y tu bendición. Nos ponemos en tus manos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Cuando el pueblo de Israel ya estuvo establecido y pasó el tiempo, el rey David tuvo en su corazón el deseo de construir un santuario para el Señor. Y Dios estuvo de acuerdo, pero le dijo: no vas a construirlo tú, sino tu hijo Salomón. Y entonces David lo que hizo fue traer todos los utensilios que él consideró, todos los materiales que él pensó que se iban a ocupar, todos de la más óptima calidad. Ustedes pueden encontrar, ¿verdad?, en la palabra de Dios, esos famosos cedros del Líbano, ¿verdad? Y Dios le dio a, pues, cada persona, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Él da, la sabiduría. Y entonces, amados hermanos, Salomón en su tiempo construyó ese templo. Fue un templo majestuoso.
1000 años antes de Jesucristo fue construido este templo. Es un templo que todo el mundo admiraba, pero debido, amados hermanos, ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, debido a la desobediencia, debido al alejamiento de sus corazones de la obediencia a Dios, debido a la idolatría, debido a tomar las costumbres y las formas de adoración de los pueblos paganos, amados hermanos, las palabras que los profetas les decían una y otra vez, de que volvieran a Jehová, de que dejaran todo eso, de que le pidieran perdón a Dios, esas palabras no fueron escuchadas. De tal manera, amados hermanos, que en el año 587 antes de Cristo fue destruido ese templo, ese majestuoso templo, por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Ustedes conocen la historia, cómo nos la presenta la palabra del Señor. Pero después, amados hermanos, cuando pasó ese tiempo, conocido como la deportación a Babilonia, cuando pasó ese tiempo, por medio de los persas, el Señor permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y empezaran a reconstruir el templo. Amados hermanos, de la mano de Zorobabel, el templo fue terminado y fue consagrado en el año 515 antes de Cristo. Este templo, este segundo templo se le llama, fue más modesto que el primero. En el año 40 antes de Cristo, vamos contando de esta manera porque hacia la izquierda del nacimiento del Señor va aumentando negativamente los años, pero después del 0 va aumentando positivamente. Por eso nosotros estamos en el año 2024 después de Cristo. Pero empezando del 0 hacia la izquierda, tenemos que empezar, en este caso en el año 40, ¿verdad? Cuando voy a hacer este comentario, pero ya pasamos el año 587, el año 515, el año 1000, ¿verdad? Hacia antes de Cristo. Pero estamos ahora en el año 40, muy cerca, 40 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Llegó a reinar a Judea Herodes el Grande, y la ciudad de Jerusalén se transformó, se convirtió en una ciudad de palacios y de edificios al estilo romano. Herodes engrandeció el templo y construyó una grandiosa explanada, 144,000 metros cuadrados. Esto era admirado por todo el mundo antiguo. Era un templo hermoso, amados hermanos. Y cuando el Señor Jesucristo ya estuvo entre nosotros, este templo no solamente era uno de los, más bien el edificio más importante, así lo presentan los comentaristas, los historiadores, el edificio más importante de su época, sino que además era el santuario principal de adoración del pueblo de Dios. Este templo, amados hermanos, tenía, como les comenté, diferentes santuarios, diferentes espacios. Estaba el lugar conocido como el atrio de los gentiles, en donde todas las personas que no eran judías podían llegar allí y ofrecer su adoración y ofrecer sus sacrificios. Más adelante estaba el espacio para los judíos, solamente los judíos podían estar allí. Había otro espacio para las mujeres. Pero, amados hermanos, más adelante estaba un espacio hasta el fondo, conocido como el santuario, conocido como el lugar santísimo.
ese espacio, amados hermanos, estaba separado de todo lo demás. Y había un velo. La Biblia lo describe, amados hermanos, en Éxodo 26, versículos 31 y 32, lo describe como un velo pesado, grande. Este velo fue construido de azul, que es un tipo de tela, púrpura, carmesí, lino torcido y bordado con querubines de oro. Y este velo, amados hermanos, escuche usted, medía 25 metros de alto y tenía 10 centímetros de ancho. Eso es lo que dice el historiador José. ¿Cómo se podría romper ese velo? ¿De qué manera? ¿Con qué fuerza? ¿Quién podría hacerlo con sus manos? Pero, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que este velo estaba allí porque tenía una función. Ustedes conocen la historia. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba a ese lugar con el propósito, lo hacía en la fiesta del día de la expiación, que es el que se conoce como el Yom Kippur, el día del perdón de los pecados. Y precisamente esa era la función. Él tenía que hacer sacrificios para expiar los pecados de su propia persona, pero también de los pecados del pueblo. Pero antes de entrar allí tenía que lavarse, tenía que bañarse bien, tenía que vestir de una manera especial con las vestiduras que Dios le dio. Tenía que ponerse en sus tobillos unas campanillas que tenían que estar sonando, porque él tenía que estar en movimiento, porque si esas campanillas dejaban de sonar, amados hermanos, significaba que ese sacerdote había muerto. ¿Y por qué había muerto? Porque había tenido el atrevimiento de entrar a ese santo lugar, en donde estaba la presencia de Dios, en donde estaba el arca del testimonio, amados hermanos, ahora incompleto por todas las incursiones de los enemigos. La habían saqueado, ya no estaba el maná, ya no estaba la vara de Aarón, amados hermanos, pero aún así la presencia de Dios ahí estaba. Y si ese sacerdote no cumplía con los estándares de santidad que pedía Dios, ese sacerdote moría. ¿Qué es lo que hacían las personas que estaban afuera? Ellos tenían el otro extremo del cordón en donde estaban agarradas sus tobillos y lo jalaban. No podían entrar porque también ellos iban a morir, pero lo jalaban hasta sacarlo de allí. Amados hermanos, eso es lo que pasaba en ese tiempo. Pero ese velo, amados hermanos, también significaba que los sacrificios que se hacían, aún de acuerdo a lo que Dios pedía, no eran suficientes y tampoco era permanente en quitar los pecados, en expiar los pecados. Por eso el sumo sacerdote tenía que entrar allí una vez cada año para expiar sus propios pecados y también pedir perdón por los pecados del pueblo. Amados hermanos, Dios había dicho, le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón, no puede entrar en todo tiempo, solamente puede ser una vez al año, porque yo estaré allí, yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahí estaba ese lugar que solamente podía entrar una persona autorizada por Dios. Ninguna otra persona del pueblo podía entrar allí.
ese velo, amados hermanos, es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que impedía que las personas pudieran entrar a la presencia de Dios. ¿Sabe usted quién es el único que impide que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios ahora? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que le da el acceso. No hay nadie más aparte de Él por el cual usted o yo podamos entrar a la presencia de Dios, porque Él es el único mediador. ¿Por qué, amados hermanos? Nuestros hermanos nos han contado la historia, nos han mostrado el camino que siguió el Señor Jesús aquí en la tierra. Y cuando Él llega a la cruz, amados hermanos, Él le dijo a su Padre, ¿verdad? En su oración, San Juan 17, Señor, si hubiera otra forma, si es posible, Señor, de no tomar esta copa, este cáliz. Pero dice el narrador de la historia, no fue posible. Por eso, amados hermanos, así como lo muestra Filipenses capítulo 2, Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él aceptó la voluntad de Dios y lo hizo con gusto. De tal manera que llega a esa cruz, amados hermanos, y allí podemos nosotros escuchar las palabras, ¿verdad? Las frases que Él dijo y que nos traen tanto alimento a nuestro corazón, a nuestra alma, como Él está presente y está pendiente de que todo transcurra en orden conforme a las Escrituras. Ni aún en su propia muerte, ni aún en su propio dolor, Él se apartó, amados hermanos, de las Escrituras. Él decía siempre, así es como se debe de hacer. Se lo dijo a Juan el Bautista y se lo dijo a Pedro cuando Pedro no quería que le lavara los pies. ¿De qué otra manera? Y aún también cuando Pedro le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote, le dijo, ¿de qué otra manera se van a cumplir las Escrituras sino haciendo las cosas conforme lo dicen ellas? Amados hermanos, el Señor Jesucristo cumplió con todo lo que Dios pedía. Así como el sumo sacerdote entraba al santuario y tenía que cumplir con todo lo que Dios pedía para no morir, amados hermanos, a pesar de que el Señor Jesucristo cumplió con todo, murió. Amados hermanos, ¿por qué murió? Porque Él quiso dar su vida por usted, para que ya no tuviéramos que estar haciendo sacrificios tras sacrificios, sino que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte única, una sola vez. Ya no hay más sacrificio por hacer, dice la palabra de Dios. Por eso, todo aquel que crea en Él, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna y no se perderá. Por eso, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor Jesucristo expiró, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Piensa usted en eso, amados hermanos, 25 metros, 10 centímetros de espesor. Amados hermanos, el poder de Dios quitó eso, porque ahora que está abierto, está la oportunidad para que todos podamos entrar a la presencia de Dios. Eso es lo que significa. Amén, amados hermanos. Eso es lo que significa. Significa que ya no hay un velo, ya no hay nada allí que nos impida y que si lo pasamos morimos. Ahora está el Señor Jesucristo, amados hermanos, y Él nos invita para que a través de Él podamos entrar a la misma presencia de Dios. Tenemos que entender, no puede ser de otra manera. No lo podemos traspasar a Él como si no hubiera nada. Sí hay un velo, pero ese velo se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Amados hermanos, la palabra de Dios
el velo fue roto, el velo fue rasgado. Ya no existe más ese velo. Pero ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que, como decíamos en la mañana, es tanto su amor y es tanta su misericordia que nos da esa oportunidad. Hablemos francamente. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 16. Vean lo que dice el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 16. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice: hablemos con franqueza. No hay ningún impedimento para que todas las personas podamos entrar a la presencia de Dios. No debe haber nada que nos diga no puedes entrar. El Señor Jesucristo ya quitó eso. Él dice: ven a mí, tráeme tus cargas, yo te haré descansar. Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál es el velo, amados hermanos, que tenemos y que no nos deja entrar a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que nos impide entrar a la presencia de Dios? El Señor Jesucristo está listo con los brazos abiertos para decirnos: aquí estoy, yo te conduzco a la presencia de Dios, yo te enseño el camino. Así lo dijo Él: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. ¿Quieres entrar? Tienes que hacerlo por mí. Eso es algo, dice el apóstol Pablo, que tenemos que entender. Hay que hablarlo con franqueza. No se puede de otra manera. Dice la palabra del Señor: el velo está puesto en los ojos, pero dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Saben ustedes, amados hermanos? El Señor dice en su palabra: Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Saben que esa es una diferencia muy grande de vivir una vida cristiana conforme a mi entendimiento? Es muy diferente a vivir al entendimiento de Dios conforme a su palabra. Es muy diferente. ¿Con cuál de los dos quiere usted vivir? El entendimiento que nosotros que vivimos de acuerdo a nuestro entendimiento tiene un velo, pero el entendimiento que Dios nos da conforme a su palabra no tiene velo que impida la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, por los motivos que tenemos que ocupar los espacios aquí, yo le voy a pedir todo aquel que quiera
presentarse delante de Dios de esta manera. Que no haya absolutamente nada. Ya no hay ni un solo impedimento. El Señor Jesucristo murió, el velo se rasgó y ya no hay nada que nosotros podamos decir no puedo, porque hay un velo. Si hay un velo, amados hermanos, es porque nosotros queremos que ese velo esté. Pero si usted desea que ese velo se quite, cualquiera que sea, cualquier cosa que le esté a usted impidiendo el entrar a la presencia de Dios, el tener comunión con Dios, el tener una buena relación con Dios, el obedecer al Señor, cualquier cosa, ahí en su lugar, amados hermanos, yo le invito a que haga su oración. Es una oración personal. ¿Quiere hacer esa oración? Gloria a Dios. Te invito a todos. Señor, te damos gracias, Padre, porque lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, mi Dios, es tan grande y tan poderoso que aún el mismo diablo, Señor, se retiró porque tú lo venciste en la cruz. Y con esa victoria también a nosotros nos das victoria. Nos permite, Señor, poder tener la libertad que tú nos das en Cristo Jesús. Te damos gracias por la vida, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que a través de su sangre derramada, que a través de su cuerpo roto, nosotros podemos tener salvación hoy. Podemos entrar a tu misma presencia, Señor. Podemos tener comunión contigo. Podemos aspirar, Señor, a que escuches nuestras oraciones, a que nos des entendimiento conforme a tu palabra, Señor, a que tu Espíritu Santo llene, Señor, y dirija nuestras vidas, a que nosotros podamos tener una vida, Señor, que podamos compartir con los demás, Señor, con el amor tuyo. Ya no hay nada que impida eso, Señor. Antes las personas tenían que estar haciendo sacrificio tras sacrificio, Señor, y no era suficiente. Pero ahora, Señor, lo que tú has hecho es suficiente, porque es un solo sacrificio y de una vez y para siempre. Señor, tú eres la puerta, tú eres el que nos da el acceso, tú eres el camino, Señor, pero también nos dices la verdad. Gracias, porque ahora no hay nada que impida que nosotros podamos entrar a tu presencia, porque tú nos ves, Señor, a través de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos. Te ruego, mi Dios, escucha a todo aquel que está haciendo su oración, para que la sangre de Cristo, mi Dios, sea eficaz en ese corazón. Como decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. La muerte del Señor Jesucristo no ha sido en vano para conmigo, sino que ahora, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, yo puedo tener libertad para vivir una vida agradable a Dios, porque Cristo es el que murió por mí. Señor, gracias. Pongo en tus manos, Señor, la vida de todos y cada uno de mis hermanos, de todos los que estamos aquí, pero también de todos aquellos, Señor, que pudieran estar escuchando esta transmisión. Te damos gracias, Padre.